Hola, soy Marta Isela García Leiva, oficial local de Educación Médica de la Liga Estudiantil Médico Puma, y el día de hoy vamos a hablar del siguiente tema. ¿Y por qué puede ocurrir la hipertensión arterial? Fisiopatológicamente, desde el estilo de vida hasta la genética, el elemento básico es la disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores y los vasodilatadores. La presión arterial depende directamente del gasto cardíaco, que es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo, multiplicado por la resistencia vascular periférica total. Los mecanismos patogénicos incluyen el aumento de ambos. ¿Y cómo ocurre? Desde un transporte anormal de sodio, en muchos pacientes con hipertensión, el transporte de sodio a través de la pared celular es anormal, porque la bomba de sodio-potasio no funciona correctamente o no funciona, porque se produce un aumento de la permeabilidad a los iones sodio. Eso termina en una elevación de la concentración intracelular de sodio que determina que la célula sea más sensible a la estimulación simpática, por lo que el calcio sigue al sodio, de manera que la acumulación intracelular de calcio puede ser responsable del aumento de la sensibilidad. Como la bomba sodio-potasio ATPasa puede bombear la noradrenalina de forma retrógrada hacia las neuronas simpáticas y de esta manera inactivar al neurotransmisor. La inhibición de este mecanismo puede incrementar el efecto de la noradrenalina con elevación de la tensión arterial. O por el sistema nervioso simpático. La estimulación simpática incrementa la presión arterial, en general más en pacientes con presión arterial elevada e hipertensión que en pacientes normotensos. No se definió si esta mayor capacidad de respuesta reside en el sistema nervioso simpático o en el músculo liso vascular. El aumento de la frecuencia del pulso en reposo, que puede ser el resultado de la mayor actividad del sistema nervioso simpático, predice el desarrollo de la hipertensión. En algunos pacientes hipertensos, las concentraciones plasmáticas de catecolamina circulantes en reposo son más elevadas que las de personas normales. Asimismo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona contribuye a la regulación del volumen sanguíneo, la volemia, y en consecuencia de la presión arterial. La renina, una enzima que se sintetiza en el aparato yuxtaglomerular, cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. La enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, degrada este producto, inactiva sobre todo en los pulmones, aunque también en los riñones y el encéfalo, y lo convierten en angiotensina 2, un vasoconstrictor potente que también estimula los centros autónomos encefálicos para aumentar el tono simpático y la liberación de aldosterona y vasopresina. La aldosterona y la vasopresina promueven la retención de sodio y agua, lo que eleva la tensión arterial. Asimismo, la aldosterona estimula la excreción de potasio y la hipopotasemia, que incrementa la vasoconstricción a través del cierre de los canales de potasio. La angiotensina 3, presente en la circulación, estimula la liberación de aldosterona en la misma magnitud que la angiotensina 2, pero con actividad presora mucho menor, dada que las enzimas quimasas también convierten a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Los fármacos que inhiben a la ECA no suprimen por completo la producción de angiotensina 2. La secreción de renina está controlada al menos por distintos mecanismos. La angiotensina suele considerarse responsable de la hipertensión renovascular, al menos en la fase inicial, aunque aún no se puede documentar con precisión el papel del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la hipertensión primaria. Y por deficiencia de vasodilatadores. La hipertensión puede deberse a la deficiencia de un vasodilatador, por ejemplo la bradicidina y el óxido nítrico, más el exceso de un vasoconstrictor como lo es la angiotensina o la noradrenalina. El envejecimiento se asocia con reducciones en el óxido nítrico, y este en menor nivel contribuye a la sensibilidad a la sal, es decir, menores cantidades de sal aumentan más la tensión arterial en comparación con lo que ocurre en personas más jóvenes. La reducción en el óxido nítrico debido a la rigidez de las arterias está vinculada a la hipertensión sensible a la sal, que es un aumento desmedido de 10 a 20 milímetros de mercurio en la presión arterial
sistólica después de una gran cantidad de carga de sodio, por ejemplo en una comida salada. Si los riñones no producen cantidades adecuadas de vasodilatadores como resultado de una nefropatía parenquimatosa o una nefrectomía bilateral, la presión arterial puede elevarse. En las células endoteliales también se sintetizan vasodilatadores y vasoconstrictores, sobre todo endotelina. En consecuencia, la disfunción endotelial afecta significativamente la tensión arterial. Como ya se mencionó anteriormente, pues la presión arterial es justamente esta combinación de factores y de fuerzas, por ejemplo, la fuerza de nuestro corazón que nos va a ayudar a bombear toda esa sangre hacia todo nuestro organismo, el volumen sanguíneo, así como también la elasticidad de las arterias musculares que contienen a nuestra sangre. Todo esto en sí, todos estos factores sumados, nos van a dar un total de una presión arterial, que justamente esa presión arterial es esa fuerza o esa presión que ejerce la sangre contra nuestros vasos sanguíneos y que es un dato totalmente medible y es lo que vamos a ver a continuación, que es el cómo se mide la presión arterial. Bueno, para realizar la medición es muy importante tener en cuenta que nuestro paciente debe tener una preparación previa y durante la toma de la muestra. Y obviamente por ello, pues nosotros como médicos, como personal de salud, le debemos indicar a nuestro paciente cuáles son los requerimientos para poder tomarle la muestra. Por ejemplo, antes de tomar la medición, pues es importante que nuestro paciente cumpla con las siguientes características. Lo primero es que nuestro paciente debe de estar en un lugar tranquilo, debe mantenerse en un lugar relajado, a una temperatura estable o a temperatura ambiente. El segundo sería que nuestro paciente se encuentre en un estado pues tranquilo, al menos durante los 5 o 10 minutos previos a la toma de la muestra. También es importante que nuestro paciente no consuma ningún tipo de bebidas energéticas, que no consuma cafeína, que no haya consumido tabaco 30 minutos antes de la toma de la muestra. Y finalmente también es importante que nuestro paciente no haya hecho ejercicio pues antes de tomar la presión, porque son factores que podrían alterarnos e incluso aumentar los valores de nuestra medición y pues no nos darían un valor confiable. Entonces es importante también mencionarle todo esto a nuestro paciente. Después, durante la toma de la muestra, que un poquito más adelante vamos a explicar cuál es este procedimiento, pero en sí las recomendaciones para el paciente cuando se está tomando nuestra presión arterial es que pues el paciente no hable, que se mantenga tranquilo, que se mantenga pues callado. También otra cosa que es importante es que se coloque su brazo sobre una superficie plana y que el brazo se coloque a la altura del corazón. La otra es que nuestro paciente tenga los pies juntos y los tenga totalmente apoyados en el piso, que cuidemos que pues no le den una silla muy alta para que no le queden colgando los pies, o que el paciente no tenga los pies cruzados, sino que los tenga juntos y que los tenga completamente colocados en el piso. De igual forma que la espalda del paciente se coloque en el respaldo o que esté apoyada sobre pues la silla, sobre el respaldo de la silla o sobre la pared. El chiste es que el paciente se mantenga estable, que se mantenga derecho, que se mantenga con los pies juntos, no cruzados y en general pues también es importante que nuestro paciente no tenga la vejiga llena, que haya ido al baño antes de tomar la muestra, para que también esto pues también puede llegar a alterar nuestra muestra. Entonces otra cosa que también es muy importante es que cuidemos el tamaño del manguito que se le va a colocar al paciente. Si es un paciente pediátrico, pues no se le va a colocar un mango de un paciente adulto o incluso de un paciente, por ejemplo, que tenga obesidad, porque hay diferentes tamaños. Entonces, pues colocarle el brazalete que le corresponde a cada paciente. Vamos a explicar cómo es que se toma la muestra de la presión arterial. Lo primero es que necesitamos un esfingomanómetro y un estetoscopio y es lo único que vamos a utilizar. Lo primero que se debe hacer es, pues ya que nuestro paciente tiene el brazo estirado en una superficie plana a la altura de nuestro corazón, se debe de colocar el manguito y debemos recordar que pues debe ser un manguito acorde a su tamaño. Entonces pues esto como es aproximadamente. A lo ancho, nuestro manguito debe de cubrir aproximadamente el 40% de la superficie del brazo del paciente y a lo largo debe de medir aproximadamente del 80 al 100% del brazo y pues debe de cubrir toda esa superficie. Nuestro manguito se coloca 2 dedos o 2 centímetros por encima del pliegue del codo y una vez que ya se tiene eso listo, lo que vamos a hacer es colocar
dos dedos, el índice y el anular, en nuestra arteria radial. Y lo que se hace es empezar a inflar nuestro manguito hasta que dejemos de sentir el pulso. Debemos de tener pues este dato de a los cuántos milímetros de mercurio se dejó de sentir el pulso de la arteria radial y se desinfla. Se va a desinflar todo, bueno, se le saca todo el aire al manguito y después de eso lo que se hace es colocar el estetoscopio en la arteria braquial. Es por eso que pues dejamos 2 deditos por encima del pliegue del codo, colocamos el estetoscopio en la arteria braquial y de nuevo se empieza a inflar nuestro manguito 30 centímetros por encima del marcaje que obtuvimos cuando dejó de sentirse el pulso en la arteria radial. Entonces se infla por encima de 30 centímetros extra a lo que ya teníamos y vamos a empezar a desinflar nuestro manguito aproximadamente a una velocidad de 2 milímetros de mercurio y nosotros debemos de ir escuchando en el estetoscopio los ruidos de Korsakoff. Cuando escuchemos el primer ruido va a ser el indicador de nuestra presión sistólica y cuando escuchemos el quinto ruido es el indicador de nuestra presión diastólica. Entonces ya con eso pues tendríamos nuestra medición obtenida correctamente y esto pues recordando se tiene que hacer 3 mediciones con un intervalo de 1 minuto entre cada una y se saca el promedio y de esta manera pues ya tendríamos nuestra presión. En cuanto a la clínica de la hipertensión arterial sistémica, sabemos que es una enfermedad que generalmente cursa sintomática a lo largo de los años hasta que las primeras manifestaciones ya son sugerentes de un daño a los órganos acumulado a lo largo de los años dada esta elevación sostenida de la presión o se produce un aumento súbito de la misma, lo que conocemos como crisis hipertensiva. Algunas personas debutan con complicaciones como es la retinopatía hipertensiva, infarto agudo del miocardio o incluso evento vascular cerebral que a veces conocemos coloquialmente como infarto cerebral. Por un lado, en la hipertensión arterial secundaria, que también corresponde a la minoría, podríamos tener manifestaciones que son subyacentes a la enfermedad que está provocando la hipertensión. En la enfermedad renovascular, por ejemplo, podríamos escuchar un soplo a nivel abdominal, auscultar con el estetoscopio. En enfermedad renal crónica podremos evaluar el edema periférico en las extremidades, lo que a veces referimos como los pies hinchados, por ejemplo, o podremos evaluar la somnolencia diurna en caso de apnea obstructiva del sueño. Otros síntomas que aunque son inespecíficos de la hipertensión podrían estar presentes desde el inicio de la enfermedad, incluyen dolor de cabeza que sobre todo en la mañana o en la madrugada, apariencia en general sonrojada, epistaxis o sangrado nasal, fatiga, mareos, visión borrosa que nos harían pensar y nos obligarían a descartar una retinopatía hipertensiva, malestares en el pecho como sentir que el corazón se nos sale o palpitaciones y alteraciones del sueño como lo es insomnio. En otras situaciones, como les mencionaba, se puede empezar con manifestaciones que ya nos sugieren un daño a los órganos internos. En isquemia miocárdica, que es cuando no llega suficiente sangre o flujo sanguíneo al músculo del corazón, que es el miocardio, podría presentarse un dolor en el pecho, que es un dolor de tipo opresivo, podría presentarse disnea, que es dificultad para respirar, diaforesis, que es sudoración profusa, y si evaluamos con un electrocardiograma podríamos también encontrar algunas alteraciones. En falla cardíaca podría presentarse taquipnea, que es esta disminución de la frecuencia respiratoria, taquicardia, que es este aumento de la frecuencia cardíaca, u ortopnea, que es esta dificultad para respirar pero cuando estamos acostados, cuando vamos a dormir, por ejemplo. Otro órgano frecuentemente afectado es el riñón, que a lo largo de los años lleva una insuficiencia renal. En estos casos se podrían presentar náuseas, vómito, dolor de cabeza, fatiga y edema periférico, que eso lo evaluaríamos en las extremidades. También podrían haber otras complicaciones neurológicas o por encefalopatía hipertensiva, en donde podríamos encontrar afasias o alteraciones del lenguaje, dolor de cabeza también, parálisis o debilidad de las extremidades, papiledema, que eso lo evaluamos a través de un oftalmoscopio, déficit motor o defectos de los nervios craneales, que eso también se hace en el consultorio. Ahora bien, la Sociedad Americana del Corazón, o la AJA por sus siglas en inglés, nos comparte una clasificación de la presión arterial en donde podemos encontrar que lo normal corresponde a menos de 120/80. También tenemos valores de referencia para la categoría de presión arterial elevada, que corresponde a 120/130 sistólica y menos de 180 diastólica, e hipertensión estadios 1 y 2, en donde se superan los valores de 140 y 80 diastólica, y una última categoría que corresponde a la crisis hipertensiva, en donde ya encontramos valores superiores de 180 y o de 120.
Estas crisis hipertensivas las podemos presentar en dos contextos diferentes, las emergencias y las urgencias hipertensivas. En cuanto a la emergencia hipertensiva, nosotros además de tener un aumento súbito de la presión arterial, también tenemos manifestaciones clínicas que nos hacen pensar que está habiendo un daño a órgano blanco. Por esto mismo se necesita atención médica urgente. Estas manifestaciones van a depender del lugar que esté siendo afectado. Por ejemplo, podremos tener convulsiones, dolor de cabeza, alteraciones del estado de conciencia, cuando tenemos una hemorragia intracraneal o un EVC, evento vascular cerebral, que como mencionábamos también lo llegamos a conocer como infarto cerebral. Podríamos tener visión borrosa asociada a una retinopatía hipertensiva, convulsiones también en caso de preeclampsia o ansiedad, palpitaciones, taquicardia y sudoraciones que en conjunto se asocian a una crisis simpática. La urgencia hipertensiva, por otro lado, si bien también requiere atención médica a la brevedad, se reconoce que esta no implica un riesgo para la vida de forma inmediata, porque a diferencia de la emergencia hipertensiva, no se presenta con toda esta clínica, con todas estas manifestaciones de un daño a órganos. Bueno, y como ya vimos, pues esta es una enfermedad sumamente prevalente en nuestro país. Tan solo en el 2018 se obtuvo un consenso según el INEGI, en el cual nos mencionan que aproximadamente 15.2 millones de personas fueron diagnosticadas con hipertensión arterial, de las cuales únicamente el 10% fueron tratadas y pues llevaron un control óptimo de su enfermedad, y pues las demás personas no lo hicieron. Es por ello que es muy importante concientizar sobre este tema para poder hacer que las personas que tengan hipertensión arterial, como bien sabemos, es una enfermedad que no tiene cura y que de cierta forma puede llegar a controlarse. Entonces, obviamente, tenemos que ayudar a subir ese porcentaje del 10% de personas que tienen un tratamiento óptimo de las personas que no lo tienen, y esto se puede hacer gracias a los tratamientos que existen para la hipertensión arterial y también a tratamiento no farmacológico, con el cual, gracias a justamente mismos méritos del paciente, en los que va a ir haciendo modificaciones en su estilo de vida, puede generar que la enfermedad sea un poco llevadera y sea controlada, y pues no le genere más complicaciones de las que podría a largo plazo. Entonces pues es muy importante tener conciencia de esto, y es lo que vamos a revisar a continuación. Bueno, pues vamos a iniciar con el tratamiento primero farmacológico. Según la guía de práctica clínica, hay aproximadamente 5 familias de fármacos que son empleadas justamente para tratar la hipertensión arterial, y que todos estos grupos de fármacos pues van a contener a diferentes medicamentos que van a ser útiles dependiendo cada paciente, dependiendo su enfermedad o las enfermedades que él presente y sus características. Entonces, tenemos que estos 5 grupos son los siguientes. El primer grupo de fármacos que encontramos son justamente los diuréticos tiacídicos. En este grupo pues entra la clortalidona y la hidroclorotiazida. El segundo grupo de fármacos utilizados para la hipertensión arterial son los beta bloqueadores, en donde pues podemos encontrar al metoprolol, al bisoprolol, al abetalol, al carvedilol, que son uno de los fármacos más comunes en este grupo. El tercer grupo son los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y dentro de estos podemos encontrar tanto al captopril como al enalapril, que son también unos fármacos muy conocidos en estos grupos. El siguiente grupo son los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, y que justamente dentro de este grupo pues encontramos al losartán, al valsartán, al candesartán, al telmisartán, y finalmente el último de los grupos son los antagonistas de acción prolongada de calcio. Y bueno, en general estos 5 grupos son los que son utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y pues básicamente es importante mencionar nuevamente una recomendación de la guía de práctica clínica, en la que nos dice que no se deben de combinar los IECAs con los ARA2 en un mismo régimen terapéutico para pacientes con hipertensión arterial, y con esto de nuevo se hace la invitación a que los pacientes no se automediquen, porque justamente no se saben estas interacciones que puede haber entre medicamentos, y que en vez de contribuir al paciente a que tenga un control óptimo de su enfermedad, sea todo lo contrario y pueda desencadenarle más riesgos que beneficios. Vamos ahora sí con el tratamiento no farmacológico, en el cual básicamente van a incluir cambios en el estilo de vida, en la mejora de la alimentación, en la realización diaria de actividad física, en
etcétera. Entonces, la primera recomendación que se tiene es que, por ejemplo, para pacientes con hipertensión arterial sistémica, el consumo de sal debe de ser de 1500 miligramos por día en menores de 50 años, de 1300 miligramos al día en pacientes de 51 a 70 años y de 1200 miligramos al día en pacientes mayores a 70 años. Es importante justamente esto porque es algo modificable y es algo que el paciente puede ir haciendo por sí mismo para mejorar justamente las condiciones de su enfermedad. Otra de las recomendaciones que se tienen para estos pacientes es que en la medida de lo posible reduzcan su índice de masa corporal a 25 kilogramos, que pues sería un índice de masa corporal óptimo para su salud. También se deben de proporcionar diferentes consejos en cuanto al consumo de sal y de sodio. Consumir pescado, por ejemplo, mínimo 2 veces a la semana. Consumir frutas y verduras al menos 300 a 400 gramos al día. Si es posible, aumentar el plan alimenticio DASH, en el cual pues va a estar enriquecido de magnesio, de potasio, de calcio, de proteínas, de fibra, y considerar que la interacción de todos estos nutrientes pues nos va a ayudar justamente a reducir la presión arterial. También una de las cosas más importantes y que se recomiendan siempre es que el paciente realice mínimo 30 minutos de actividad física todos los días. Promover la suspensión de hábitos tabáquicos que tenga nuestro paciente. Referir al paciente a grupos de apoyo para el control de sus factores que son modificables y que obviamente lo pueden ayudar a tener un mayor control de su presión arterial. Y eso sería todo en cuanto al tratamiento farmacológico y no farmacológico en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hola, buenas noches, mi nombre es Karen Hernández y el día de hoy la voy a estar entrevistando para saber un poco más acerca de su padecimiento. Primero me gustaría saber cuál es su nombre. Salomé Santiago Jiménez. Ok. Bueno, me gustaría comenzar preguntándole cómo fue que inició todo. Es decir, ¿tuvo algún síntoma que la hiciera acudir a consulta médica y que posteriormente le diagnosticaran la hipertensión arterial? ¿O realmente fue por alguna otra causa o alguna otra enfermedad que padezca y debido a ello tuvo que ir a alguna consulta y en ella le diagnosticaron la hipertensión? Pues no, me hicieron una pequeña cirugía en 1997. Entonces estuve ahí en el hospital desde las 7 de la mañana. Me empezaron a hacer la cirugía a las 4 de la tarde. Entonces me sentía ya muy mal, me dolía la cabeza, ya estaba sin desayunar, lógico. Entonces me empecé a sentir muy mal. Pero yo ya había tenido antes síntomas de que me sentía así como mareada cuando me levantaba o en la noche y no sabía qué era eso. Entonces cuando me internaron para hacerme la cirugía, ahí me dijeron que no me podían operar que porque tenía alta la presión. Entonces me dijeron que cuánto tiempo ya tenía con la presión alta. Y en realidad yo no sabía que eso era que era la presión alta. Entonces ya pues ya me dieron algo para bajármela un poquito y sí me hicieron la cirugía. Y desde entonces me dijeron que tenía que tomar medicamento diario. Entonces me empezaron a dar el captopril. Después me cayó de peso, tenía mucha resequedad en la garganta, empecé a toser mucho y me cambiaron el captopril por el losartán. Y pues ya tengo todos esos años de hipertensa. Ok. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que presenta frecuentemente debido a la hipertensión? Tengo que estar con medicamento diario, eso no, al menos que algún día que tenga que salir y no me haya llevado mi medicamento o por algún motivo se me pase el tiempo que lo tengo que tomar. Entonces empiezo a sentir que me empiezan a zumbar los oídos, que
que me empiezan a temblar las manos, y- Dolor de o cabeza. empiezo el dolor de cabeza, me duele, empiezo a sentir como si tuviera punzaditas en el pecho, y es señas que no me he tomado mi medicamento. Entonces tengo que tomármelo y ya empiezo. Poco a poco empiezo a sentirme bien. Ok. Bueno, en cuanto al dolor de cabeza, ¿siempre es únicamente cuando deja de tomar su medicamento o cuando inicia ese dolor? Cuando estoy descompensada, porque hay veces que aunque me tome el medicamento, sigo, bueno, a veces se me pasa en un momento, pero luego paso un rato y otra vez ya me empiezo a sentir mal, y es cuando estoy descompensada y me vuelvo cuando me siento así mal, tomo en la mañana medicamento, el telmisartán, y tomo en la noche el metoprolol, y así se me controla y ya me Ok. siento bien. ¿Usted sabe así exactamente en dónde se localiza ese dolor? ¿En qué parte de su De cabeza? mi cabeza por adentro de las sienes. Ok. Es como algo adolorido, como cosa. ¿Y siente que se dispersa hacia otro lado, que se irradia? No, pues lo tengo ahí fijo, pero es molesto, no puedo agacharme, me duelen los ojos. ¿Se podría decir que es un dolor punzante? Mm, no, es un dolor como si tuviera por dentro, ¿Opresivo? No. Ok. Em, Le voy a mostrar esta escala. Es una escala analógica del dolor. Y usted aproximadamente en qué rango se encontraría frecuentemente. El 0 es sin dolor y el 10 es un dolor insoportable. Digamos el 8. ¿El 8? Ok, entre intenso e insoportable. ¿Hay alguna cosa que sienta que agrava el dolor o que lo atenúe? Haciendo esfuerzo, Cuando hace esfuerzo, aumenta. sí. Ok. En cuanto a los temblores, ¿usted siente que esos temblores se presentan muy frecuentemente? No, nada más cuando estoy descompensada, que pues eso es cuando mi azúcar, porque soy diabética, y también si traigo descompensada el azúcar, pues se sube la presión. Ok. ¿Y estos temblores en dónde se localizan principalmente? Es decir, en las manos, en la cabeza, en los brazos, en las piernas. En los brazos, en las manos, siento en los dedos que quiero agarrar algo y siento el temblor ya de mis manos. Ok. ¿Y se podría decir que estos temblores aumentan su frecuencia cuando usted se encuentra en reposo o cuando usted se encuentra haciendo algún movimiento? Cuando estoy haciendo movimiento. Ok. ¿Esos temblores la llegan a usted a limitar en cuanto a alguna función que tenga que llegar a hacer o socialmente siente que le impiden o la limitan a hacer algunas actividades estos temblores? Pues me siento como que sintiera como un nerviosismo, o sea, no siento la misma confianza de andar caminando eso, porque siento así como que estoy aturdida. Ok. También mencionó que algunas veces presentaba palpitaciones en el pecho. ¿Estas con qué frecuencia se presentan? No, pues esa es cuando traigo muy alta la presión. Es cuando me doy cuenta que la tengo alta, y aunque me haya tomado el medicamento, este, sigue alta mi presión, o me baja un ratito y al ratito otra vez ya vuelve a subir. Entonces es cuando empiezo a sentir Las palpitaciones. dolorosas. Ok. ¿Y hay alguna actividad que usted sienta que al realizarlas estas aumentan? ¿O alguna otra que no sea el tomar medicamento que sienta que disminuyen? Pues el esfuerzo, que es el que ya no lo puedo hacer. Ok. ¿Estas se irradian hacia alguna otra parte del cuerpo?
Mm, Hacia los los ojos. brazos, hacia los Bueno, ojos. hacia los ojos. Ok. Bueno, más bien, ¿estas palpitaciones son muy fuertes o son leves o son moderadas? Moderadas. Ok. Cuando tengo ya muy alta la presión, sí, y me doy cuenta, me dan náuseas y por eso, y es cuando me tomo la presión y veo que está muy alta y es cuando tengo también las punzaditas en el pecho, me empiezan a dar punzadas y me dan náuseas. ¿Y ha notado que hay algo que haga que todavía aumenten más esas náuseas? Sí, sigo parada o haciendo esfuerzos, pero si me acuesto, se calman. Ok. También mencionó que de repente sentía que le zumbaban los oídos. ¿Estas sensaciones se presentan en ambos oídos o solamente en uno de los dos? En uno. ¿En uno? No. ¿Y son de larga duración o suelen desaparecer rápidamente No, son de larga duración. hasta que toma su medicamento? Aunque lo tome luego no se me quita, tarda unos días en quitarse cuando se sube mucho la presión. ¿Y hay algo que propicie que esto aumente o disminuya? Pues el esfuerzo. También el esfuerzo. Sí. ¿Cómo fue la relación que tuvo usted con su médico que le diagnosticó justamente la hipertensión arterial? No, pues como me dijeron en donde me hicieron la cirugía que tenía presión alta, entonces estuve yendo a chequeos, a estudios y y ahí salió que sí, efectivamente tenía presión alta. Entonces, ya desde entonces me mandaron el medicamento que tenía que ser diario o inclusive a veces 2 veces por día. ¿Le hicieron hacer alguna bitácora para tomar mediciones de su presión? Pues sí, me hicieron pruebas de esfuerzo, tuve que ir con el cardiólogo, también me hizo prueba de esfuerzo y me dijo que sí, que pues sí, ya me estaba dañando mucho la presión. ¿Y considera que la forma en la que el médico le indicó su diagnóstico fue pertinente o lo hizo de una forma grosera o algo que le hubiera disgustado? No, está bien, he tenido buena atención. Ok. Ya para finalizar, me gustaría preguntarle si usted ha tenido alguna complicación debido a esta enfermedad. Bueno, pues el cardiólogo me dijo que ya tengo cardiopatía hipertensiva. Pues ya inclusive un poquito crecido el corazón también. Bueno, finalmente, ¿le gustaría agregar algún comentario o algo que le gustaría decirle a las personas que estén viendo estos videos y que aún no padezcan hipertensión arterial o que incluso puedan llegar a padecerla y que no tengan un buen tratamiento o no estén en tratamiento para justamente controlar su presión? Pues sí, me gustaría decirles, recomendarles que se tomen su medicamento, ojalá estén a tiempo de que no les dañe, y tomarse el medicamento porque es lo que le ayuda a uno. Yo tengo muchos años ya con presión alta, pero como siempre he tenido medicamento y sobre todo que cuenta mucho la tranquilidad de uno. Sí. Entonces, pues si algún día les detectan ya su presión alta, que tienen problemas, pues siempre no dejarse de tomar su medicamento. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo por nuestra parte. Espero que se haya sentido cómoda y le haya gustado esta entrevista. Y muchas gracias por participar. Gracias.